días. Tengan todos ustedes muy buenos días. No puedo voltear el teléfono horizontal por alguna razón. Buenos días y vamos a entrar de lleno ya porque ya estamos un poco tarde y tenemos aquí con nosotros a un ser humano maravilloso, una persona que apoya y ayuda y ama a la comunidad latina. Claro, él es latino también. Y ya te estoy viendo, Brian. Así es que no voy a dar más preámbulos. Vamos a entrar directamente ahora sí que al grano, porque ya me tardé que no puedo voltear el teléfono horizontal. Yo no sé por qué, le he de haber apretado algo, pero bueno, mis queridas damas Kintsugi, mis queridos amigos, por favor, compartan, porque este programa es muy importante para toda nuestra comunidad. Va a estar con nosotros el hermoso ser humano que es nuestro querido Brian López. Brian, como les estaba contando, es una persona maravillosa, es un ser que ayuda mucho a la gente. Estoy compartiendo, vamos a quedar como quedan los de Instagram, uno arriba del otro, porque no me permitió voltear el teléfono. No sé a ti, Brian, pero a mí no. ¡Ay! Finalmente, qué maravilla. ¿Cómo estás? Hola, Charo. ¿Me escuchas bien? ¿Está bien el sonido todo? Se parece que sí, gracias. Sí, sí está muy bien. Pues queridos amigos, tenemos aquí a Brian López. Les estaba explicando, para mí, y yo creo que para muchas más personas que te conocen, eres el mejor abogado de todo Sacramento y uno de los mejores de todo California. Y si no es que Gracias, Charo. de Estados Unidos también, porque el ser abogado no es solamente eh, hacer los trámites de migración, envolverte en la vida de estas familias y apoyarlas. El ser abogado, yo pienso que cuando tú estudiaste abogacía, fue en tu mente para ayudar, ¿no? Hay algunas Así fue. personas que estudian porque voy a ser millonario, los doctores ya digo, voy a ser muy rico estando de doctor. Y a veces no piensan que estamos hablando de vidas de seres humanos. Entonces, créanme, amigas, créanme, mis queridos hermanos latinos, Brian es una de las mejores opciones, si no es que la mejor, ¿verdad? En todo California. Y entonces vamos a comenzar, Brian. Antes de que empecemos con el tema, a mí me gustaría brevemente que les platicaras un poquito quién es Brian López, Sí, ¿verdad? claro. Como ser humano. Ujú. Gracias, Charo. Pues bueno, gracias por los bienvenidos y todas las cosas muy amables que has dicho de mí. Ujú. Pues bueno, soy abogado Brian López. Me enfoco en temas de migración. Ujú. Y el tema de migración es algo muy importante, ha sido algo muy importante e interesante para mí Sí. por la historia de mi familia. Mis abuelos de los dos lados, de mi papá y de mi Ujú. mamá, vinieron a los Estados Unidos buscando una vida mejor, ¿verdad? Ujú. Por dificultades que ellos han tenido en México. Mis cuatro abuelos todos nacieron en México, pero por un razón u otro ellos vinieron a los Estados Unidos y por eso, pues bueno, aquí estoy. Pero, pues bueno, escuchando la historia de mi familia, las dificultades que tenían aquí en los Estados Unidos, sufriendo de discriminación, Ujú. y otros problemas que ellos tuvieron solo por ser mexicanos o solo por llegar recientemente a los Estados Unidos o pues también tal vez otros mexicanos envidiosos, ¿verdad? Que no le Ujú. gustan ver a otros teniendo éxito. Pues bueno, todo eso me influyó en enfocar en ser uno que lucha para las personas que
que no tienen mucho apoyo, que no hay muchos recursos para ayudarles a ellos salir adelante. Y obviamente por la historia de mi familia, las personas que sufren por no tener un estatus legal, pero están tratando de sobrevivir para sostener a su familia, y ayudarles a ellos salir adelante y que los hijos de las personas pues pueden recibir una educación para que ellos puedan tener una mejor vida que sus papás, con el apoyo de sus papás, obviamente. Entonces, todo eso me influyó de ser un abogado de inmigración y bueno, sí, yo sabía, antes de hacer esa decisión, yo sabía que pues no iba a ser uno de los abogados más ricos del mundo en este tema, pues, pero eso es algo que no me molesta mucho. Lo que me da mucho alegría y orgullo es de saber que yo estoy ayudando a las personas en mejorar sus vidas. No estoy haciendo cosas con mi educación de que solo estoy apoyando o ayudando a las personas que tal vez no necesitan ayuda, ¿verdad? Ellos Sí, sí. tengo una conciencia limpia, yo creo, y pues me gusta eso de mis decisiones en mi carrera. Eso es lo mejor, Brian, porque habla de, pues, como tú dices, todo lo que estamos viviendo, ¿no? Y muchos de los niños también, de los del arte de amar, muchos de ellos dicen, no, yo voy a ser abogado cuando te conocieron, ¿verdad? Porque, porque están viendo más que la carrera, están viendo que van a ser muy, muy necesarios para la comunidad, ¿verdad? Para la comunidad. Bueno, pues ahora vamos a entrar, por aquí tengo algunas preguntas que algunas amigas me hicieron. Ok, Vamos a entrar en tu tema y me gustaría, número uno, que les digas dónde te pueden contactar antes de que nos vayamos, después lo vamos a volver a poner, dónde te pueden contactar, cómo haces cita con ellas antes de que nos vayamos, porque luego estamos plática y plática, ya nos vamos y se nos olvida. ujú, Entonces, ujú. sí, puedes decir tus redes sociales, yo las voy a poner cuando se edite el video y para que te busquen. Ok, sí, claro. Pues bueno, la mejor manera para comunicar conmigo tal vez sería por teléfono. Ujú, El número de mi oficina lo puedo compartir. ujú, Es 916 ujú. 306 0606. Ok. 916 306 0606. Uno puede marcar a la oficina y hablar con mi asistente y preguntarle si puede agendar una cita para Ujú, una consulta. Normalmente las consultas telefónicas son gratuitas. Podemos hablar ujú, por unos 20 hasta normalmente 30 minutos. Si el tema es demasiado complicado que no tenemos tiempo para hablar de todo en ese tiempo, tal vez una cita de una hora sería mejor. ujú. Pero dependiendo de si la persona ya sabe de qué es su asunto o si necesita una consulta en general, pues tal vez una cita breve sería algo suficiente, pero tal vez no. Sí, Pero siempre podemos empezar con una cita telefónica gratuita para investigar qué tan complicado es el asunto y si tenemos que agendar otra cita, lo podemos hacer. Um, También tengo una página de Facebook buscando al abogado Brian López, y Brian es Brian, Brian López, López. abogado. Uno debe de poderle encontrar mi perfil público que tiene información de mi oficina, también el número de teléfono. A veces puedo compartir información de novedades de migración, videos, cosas así. Entonces, por teléfono, por Facebook, tal vez serían las mejores maneras de encontrarme. Además que está subiendo cada rato información en forma de video, ¿no? Para que todos estén informados. Bueno, Sí, sí, tengo una relación con una locatura de una estación de radio aquí ujú, local.
pero que Diga, sale por diga. todos lados de California y Sí, creo que también en otros estados. Pero bueno, se llama Yoli la tequilera y ella me Fontequi. ayuda en hacer videos para que puedo compartir información nueva de migración con personas que tienen interés en esos temas. Perfecto. Entonces ya saben, Radio Láser con Jolly la tequilera haciendo el comercial. Ahí aparece mucho Brian y dando nuevos informes de lo que está pasando en migración. Ok, Brian. Bueno, pues aquí el tema es el que tú quieras tocar. Me gustaría que dieras primero lo nuevo en inmigración, lo que está pasando, porque muchos estaban esperando la reforma migratoria. Ahora muchos no saben qué está pasando con, ¿verdad? O no entendemos, ¿verdad? Porque yo también me incluyo. ¿Qué es lo que está pasando con esta propuesta que dieron? Y tú como emigración, ¿qué es lo que sigue o qué es lo que van a hacer? Sí, pues sí, es cierto, hemos escuchado de que tal vez va a venir una reforma migratoria en el futuro pronto, pero una cosa que debe de ser claro es que una reforma migratoria tiene que venir por nueva legislación, una nueva ley, unas nuevas leyes que tienen que seguir por el proceso de hacer una ley en el Congreso Federal de los Estados Unidos. Y ahí es donde normalmente hay muchas dificultades. Y muchos le gustan echar la culpa a los republicanos. Y pues sí, es Ujú. cierto que Son ellos. ellos sí sirven como un bloqueo, bloquean a las propuestas que puede ayudar a las personas, pero también desafortunadamente hay unos demócratas que tampoco están de acuerdo en apoyar la comunidad migrante y es algo muy triste. Ujú. Pero bueno, en las meses pasadas hemos visto que había unas propuestas en una casa del Congreso, porque hay dos casas del Congreso de los Estados Unidos, la Cámara de Representantes y el Senado. Ujú. Y para hacer una ley tiene que pasar las dos casas y después el presidente tiene que firmar la propuesta para que sea una ley. No hemos visto mucho éxito en ese proceso. Entonces, Ujú. lo que están hablando los senadores que tal vez van a hacer es poner aspectos de cambios a la ley de migración en una propuesta de ley que es para ayudar al país a pues superar las dificultades que hemos tenido por la pandemia, el COVID y también Ujú. invertir dinero en cierta infraestructura del país. Y estamos esperando de que por medio de esa propuesta podemos ver unos cambios a las leyes de migración que puede ayudar a ciertos grupos de personas de aplicar por un estatus legal, como los Ujú. soñadores, los que tienen DACA, que vinieron a los Estados Unidos cuando eran jóvenes, tal vez las personas que tienen TPS, que desafortunadamente en este momento no tienen una manera muy fácil en que ellos pueden arreglar con una solución más permanente. Tal vez personas que trabajan en la industria agrícola, tal vez trabajadores que han apoyado pues la batalla contra el COVID, como que se dice essential workers, Ujú. trabajadores necesarios. Ujú. Tal vez vamos a ver algo ahí, pero también hay un poquito de incertidumbre si al final, pues las propuestas de migración van a sobrevivir el proceso de Ujú. mientras tanto que está pasando por el proceso de legislación. Hay algunas cosas que puede pasar mientras tanto que está prosiguiendo por el proceso en que tal vez unos van a intentar de quitar esos aspectos de la ley, pero muchos están hablando por la dificultad que hemos visto, que tal vez es la Ujú. única manera en que vamos a ver una reforma migratoria, al menos en Ujú. el futuro pronto, con el ambiente política
que Ujú. existe y que ha existido por ya hace mucho tiempo, incluyendo antes de Trump, la verdad. Pues no soy un Sí, fan de Trump, ¿verdad? Pero pues es cierto que temas de migración, pues en temas de migración ha sido difícil para los políticos de llegar a un acuerdo que puede beneficiar a nuestros miembros de la comunidad, nuestros familiares y amigos que necesitan una reforma migratoria. sí. Wow. Pues es que mucha gente estaba esperanzada en esto, ¿verdad? Y pues va a tomar un tiempo en que se pongan de acuerdo. ¿Y por qué te toqué este tema? Porque hay mucha gente que por miedo no va a visitar un abogado y teniendo quizás unos super casos, ¿verdad? Gente que ha sido violentada, ¿verdad? Gente que ha tenido algún problema de violencia doméstica, de violencia en la calle, de robo, de cualquier cosa que tenga su reporte de policía. Estas personas pueden buscar un abogado y aplicar por una visa. Bueno, tú dinos, yo bien sabiendo. Sí, ujú. Bueno, sí, tienes razón. Hay varios trámites de migración que pueden beneficiar a las personas que han sido víctimas de ciertos tipos de crímenes o Ujú, circunstancias graves que son difíciles. Bueno, el ejemplo más común en que vamos a empezar es el tema de la visa U. ujú, La visa es un beneficio para víctimas de ciertos tipos de crímenes. Si alguien ha sido víctima de un cierto tipo de crimen y ha ayudado a las autoridades en investigar este crimen, ujú, si la persona ha sufrido físicamente o emocionalmente por el crimen, existe una posibilidad que uno puede aplicar por la visa U. Ah, es posible que uno puede aplicar porque uno mismo fue víctima de un crimen o tal vez un cierto tipo de familiar. ujú, Las personas pueden aplicar porque, por ejemplo, un hijo ciudadano o residente o sin estatus legal, no importa, pero porque un hijo ha sido víctima de un crimen cuando tenía menos de 21 años y pues no importa si el hijo ya tiene más de 21 años, lo que importa es la edad del hijo cuando ocurrió ujú, el crimen. Y eso es algo importante de tomar en cuenta. No hay un límite de tiempo para aplicar la visa U. ujú, He consultado con personas que me dicen que pues hablé con un abogado hace 10 años, pero me dijeron porque el crimen pasó en las noventas, pues no podía hacer nada. Pero eso no es verdad, no importa cuánto tiempo ha pasado desde que ocurrió. Lo que importa es qué es el tipo de crimen, porque solo hay ciertos tipos que puede calificarle a uno. ujú, Si la persona asistió, ayudó a las autoridades y no negó de ayudar en pues lo que ellos pidieron que era razonable para pedir de uno, ujú, y que pues como mencioné que la persona sufrió. Una cosa muy importante con la visa U es que también uno puede poner a ciertas familiares en su aplicación, como por ejemplo, si una esposa fue víctima de un crimen, puede poner a su esposo en la aplicación y también hijos que tienen menos de 21 años ujú. que no están casados. Entonces es un muy buen beneficio para las personas que han sufrido de una experiencia así. Otra cosa muy importante con la visa U es que puede ayudarle a uno recibir un perdón de ofensas que a veces no es posible de perdonar en otros trámites, porque pues la ley de migración es ley civil, que quiere decir que no necesariamente va a resultar en que le van a mandar a uno a la cárcel por cometer una ofensa de migración, pero lo que normalmente es el efecto es que le va a perjudicar una ofensa en el futuro y que va a ocupar un perdón. Entonces, como entrando al país sin permiso legal, es una ofensa que ocuparía un perdón, ayudando a uno a entrar, como entrando junto con un familiar o un hijo o algo así, puede ocupar un perdón por eso. Ah, Entregando documentos falsos para intentar de entrar al país, tal vez puede ser otra ofensa común que va a ocupar un perdón.
Y que otra cosa que muchos no saben, saliendo del país después de vivir sin permiso legal por un cierto tiempo, también puede resultar en un castigo que ocuparían perdón. Y igual si alguien sale del país y ya tiene un castigo porque ha vivido en el país sin permiso legal por un cierto Ujú, tiempo, entrando de nuevo sin permiso legal, va a ujú, resultar en otra ofensa más grave que ocuparía un perdón más difícil de ganar. Entonces, es muy importante que uno tiene una oportunidad de hablar con un abogado de migración para identificar todas esas ofensas que uno puede tener. Pero como mencioné, la visa U es muy especial, es muy bueno porque es algo que puede perdonar a muchas ofensas que no es posible de perdonar o que sería demasiado difícil de perdonar en otras ofensas. Y eso puede incluir como deportaciones del pasado, uh, si la persona tiene ciertos antecedentes penales, dependiendo de las circunstancias, tal vez puede ser posible de perdonar esos errores del pasado de uno. Entonces, la visa U es un muy buen beneficio. También algo que quiero mencionar es que hemos visto un cambio muy bueno para los aplicantes en el proceso de la visa U. Hace como 2 meses más o menos, la agencia de migración dijo que van a cambiar el proceso para los que están aplicando. Antes el proceso era que uno tenía que esperar más o menos 5 años para recibir una decisión de su visa U. Y es un tiempo muy largo porque desafortunadamente la agencia de migración no está dedicando tantos recursos para que hay más trabajadores que pueden revisar todas las aplicaciones de la visa U que están recibiendo cada año. Y porque no hay suficiente trabajadores para revisarlos, estaba tomando como más o menos 5 años hasta que ellos podían revisar la ujú. aplicación que uno ha sometido. Perdón. Entonces, el cambio es que, pues mejor, antes de explicar el cambio, cuando revisan a la aplicación de uno, y como mencioné antes, era como después de como más o menos 5 años, es cuando ellos migración iba a determinar si uno puede ser elegible para un permiso de trabajo y una protección de la deportación. Porque también hay un tiempo de espera después de los 5 años, a veces que uno tiene que esperar. Eso es por otras razones, por el límite de Ujú. las visas U que el gobierno puede dar cada año. Solo hay 10,000 para todo el país. Entonces, si no alcanzan todos que fueron aprobados, le ponen una lista de espera y cada año la lista está creciendo. Bueno, pero hablando de los primeros 5 años, cuando el gobierno va a determinar si alguien merece o es elegible para un permiso de trabajo. El cambio es que ya con la política nueva, las personas van a poder recibir su permiso de trabajo y la protección de la deportación en unos meses. Es difícil de decir exactamente cuánto, pero estamos pensando por los tiempos de espera típicos de la agencia de migración, tal vez entre 6 meses a un año, las personas ya van a poder recibir su permiso, mientras tanto que está esperando la revisión total y no tener que esperar 5 años para recibir el beneficio para los que pueden demostrar que tienen un caso legítimo, que han cumplido con los requisitos básicos para demostrar Ujú. eso y pues no estar en riesgo de ser deportado mientras tanto que está pendiente su aplicación, porque pues obviamente no es su culpa que la Claro, agencia de migración no tiene suficientes recursos, pues sí tiene, pero no está pues dedicando capacitado. sus recursos en una manera que como debe de hacerlo y eso está perjudicando a los que están aplicando a la visa U, desafortunadamente. Pero bueno, eso fue algo muy bueno para escuchar porque el problema es que pues muchos están aplicando la visa U por sufrir de un crimen que tienen trauma, que tienen daños físicos, que Ujú. están tratando de sobrevivir y dejar eso en el pasado, pero a veces es muy difícil y además a veces, pues para muchos, el tema de su estatus migratorio es algo que puede hacer ese proceso más difícil y pues especialmente si lo peor pasa y tienen un encuentro con migración, ya tienen Sí. que
pues batallar con esa situación, pero no, pues obviamente su experiencia de ser víctima es algo que va a hacer eso más difícil para ellos. Entonces, Claro. era algo muy bueno de escuchar de eso y espero que las personas que tal vez porque yo sé que al escuchar el tiempo del proceso de la visa, muchos se desavinen, ¿verdad? No quieren esperar tanto tiempo, o qué tal si algo pase en el futuro, que quitan el beneficio. Hay muchas dudas que unos pueden tener y especialmente si uno no ha hablado con un abogado para entender que tal vez algunas dudas no son tan válidos como otros, pero uno que pues sí entiendo muy bien es que las personas no querían esperar tanto tiempo para una decisión. ¿Por qué voy a aplicar si no voy a recibir una decisión hasta 5 años y pues de hecho me pueden negar después de esos 5 años y todo va a ser por nada, ¿verdad? Con este beneficio, hablando con un abogado de migración competente, honesto, le puede decir si tú tienes una buena posibilidad de recibir Claro. una decisión positiva de su visa U que puede llegar en recibir o que puede resultar en recibir un permiso de trabajo y una protección de la deportación en un tiempo muchísimo más pronto que antes. Sí, eso es una maravilla, ¿sabes qué, Brian? Porque nuestra comunidad tiene miedo. Entonces, hay gente que ha sufrido violencia de muchas maneras y por miedo no se quieren ni acercar cuando hay mil posibilidades, aunque sea el tiempo que daban antes de 5 años. El tiempo se va muy rápido. Yo estoy sorprendida de cómo se va el tiempo y si estamos pensando en que, ay, mejor no, se nos va a ir, ¿verdad? Se nos va a ir esa gran oportunidad. Bueno, Ujú. aquí tengo unas preguntas de personas para la visa U. Si yo he estado detenido en la cárcel por DUI y por accidentes a estas personas de lesiones, ¿puedo aplicar para la U? Puede ser. Como mencioné, la visa U puede perdonar a muchas ofensas, incluyendo antecedentes penales, pero es importante de que uno revise su historia completo con un abogado Sí, para investigar. sí, Pero generalmente un DUI no es algo que le va a perjudicar mucho para la mayoría de los trámites de migración. Hay ok. ciertos trámites en que tal vez tener un DUI o dos puede resultar en perjudicarle o tal vez descalificarle por un cierto beneficio. Pero generalmente para la visa un DUI no es tan problema. Obviamente cada caso es diferente. Tal vez un DUI que resultó en daños a otras personas puede ser algo más grave, pero hay varios factores que podemos revisar para determinar si sería algo pues, que le puede perjudicar mucho. Um, También es algo importante de tomar en cuenta que hablando pues, porque he hablado con muchas personas acerca de incidentes como antecedentes penales y cómo les puede perjudicar. El gobierno le está acusando de cometer una ofensa, tiene que ir a un procedimiento de corte para enfrentar esas acusaciones y los cargos criminales. Esas personas, las personas que no son ciudadanos, normalmente no reciben ayuda competente de su abogado penal, porque hay ciertas cosas que un abogado penal tiene que hacer cuando su cliente no tiene ciudadanía, cuando es un residente o indocumentado o tiene un estatus temporal. Tiene que avisarle específicamente cuáles van a ser las consecuencias de ser culpable de esta ofensa. Tiene que informar al defendiente, a la persona acusada, su cliente, y tiene que hacer algo, demostrar que ayudó a la persona a evitar esas consecuencias negativas por razones de migración, que cómo es que le va a perjudicar su posibilidad de arreglar su estatus migratorio en el futuro o cómo es que puede resultar en que la persona sea deportado por el gobierno y pierda un estatus legal que tiene en el momento.
pero como mencioné, es algo muy común que las personas no reciben esa ayuda. Y lo bueno es que aquí, al menos aquí en California y también en otros estados, hay maneras en que uno puede abrir ese caso de nuevo por la falta de recibir asistencia competente para que tal vez puede recibir otra resolución, otro cargo que no es tan grave que no le va a perjudicar. Es algo muy, es un aspecto de la ley muy técnica a veces. Uno tiene que trabajar junto con un abogado de migración y un abogado penalista que tiene experiencia en esos procesos Ok. para que puedan revisar si hay una posibilidad que pueden abrir ese caso penal de nuevo, no importa cuánto tiempo ha pasado. Tengo clientes que tienen un caso de casi 30 años en el pasado, pero podían hacer este proceso por la falta de asistencia competente en su caso penal. Y de esa manera podían quitar las consecuencias negativas de tener una condena en su pasado, un antecedente penal, porque abrieron el caso y se lo borraron de su historia o llegaron a un acuerdo con la corte y con el fiscal que les van a dar una ofensa que no es tan grave. Claro. Pero bueno, eso es otro aspecto, pero porque es algo tan común, quería mencionarlo, que uno no debe de pensar de porque tiene antecedentes penales, que por cierto va a ser descalificado. Tal vez Ujú. el beneficio de que tiene la elegibilidad le puede ofrecer una oportunidad de aplicar por un perdón o hablando Ujú. con un abogado de inmigración, tal vez pueden identificar una manera de quitar ese antecedente en una manera o en un proceso por la corte penal, Ujú. una corte estatal en California. Ok. Wow. Pues entonces no tengas miedo, amigo. Vaya, vaya, vaya con Brian, ¿verdad? Para que te platique todo cómo estuvo y pueda empezar su proceso. Ah, violencia doméstica, Brian. Tengo varias mujeres con este problema y yo les digo que se animen, pero pues a veces el miedo, ¿verdad? A quedarse simplemente sin comida, sin casa, los niños, no les deja eh, po- poder ir a un abogado porque tienen que llevar un reporte de policía. Esto es 100% así debe de ser, porque muchas no quieren ir a la policía y acusar a su marido de alguna manera de que pues están siendo violentadas. Entonces la pregunta que me están haciendo aquí es, ¿a fuerzas tengo que ir a la policía para pedir ayuda de migración, de que tengo violencia en mi casa? Creo, No, ¿sí me escuchaste? Dice la pregunta que si a fuerzas tiene ella que ir a la policía para que un abogado de migración le pueda ayudar en su caso que tiene de violencia. ¿Te hay congelaste? una pausa con el audio. Estoy escuchando el audio dos veces. Entonces, por eso estaba esperando. Espero que se solucione. Ah, pero bueno, creo que escuché la pregunta, pero hazme saber si no escuché bien. Ujú. Pero pues sí, es cuando hay un crimen que pasa a uno, si la persona quiere aplicar a la visa o si es cierto que ellos van a tener que informar a la policía de lo que pasó, van a tener que hacer ese reporte, van a tener que llamar a 911 o si un vecino marca 911 y ellos vienen, tienen que decir la verdad a la policía. Un error común es que las personas cuando llegan la policía no quieren decir los detalles del abuso o cuando la policía les pregunta, ¿estás de acuerdo de ponerle cargos contra tu pareja para que él pueda enfrentar cargos criminales y tiene que presentar a corte?
a veces me dicen las mujeres, pues dije que no porque no quería perjudicar al papá de mis hijos o pues no quería hacer el proceso para él más difícil porque él era residente y no quería que él que iba a perder su residencia o algo así. Y pues entiendo esas razones, entiendo por qué uno tal vez puede tener dudas o porque no quiere causar problemas por uno, pero es un ejemplo del ciclo de abuso, ¿verdad? Que uno quiere proteger al abusador a veces y minimizar lo que está pasando a él o a ella mismo o a sus familiares en su hogar. Entonces, mi recomendación sería de que si algo pase así, debe de ofrecer la información a la policía de lo que pasó. Si tiene que hablar con un terapeuta o una amiga, un familiar acerca del abuso para hablar de una estrategia, cómo es que os pueden decir algo a la policía y no estar en riesgo después, tener un lugar para que puede ir a vivir y evitar un riesgo de venganza o algo así, o de los familiares de su pareja que tal vez va a estar enojados que le echaron la culpa, aunque pues obviamente era necesario de hacer si hay abuso, ¿verdad? Pues esos son consejos que yo tengo para esas personas. Hay organizaciones sin ánimo de lucro normalmente que están disponibles en el área de uno que puede ayudar con un lugar seguro donde uno puede estar, terapias, consejería, alguien que puede presentar a una audiencia de corte con la víctima para que él o ella puede ir a hablar de qué pasó a él o ella. Y también estar presente mientras tanto que la persona tiene su juicio para asegurar que hay justicia en su caso, ¿verdad? Entonces yo entiendo que es muy difícil para muchos. Mi recomendación sería de buscar los recursos para que puede saber o que puede entender que hay apoyo para las personas que están sufriendo de una situación así. Wow. Ok, aquí tengo otra pregunta, pero ya no es, pues no creo que sea de violencia. Tengo un niño que está discapacitado, una enfermedad que no le permite al niño valerse por sí solo. ¿Puedo arreglar? Sí, esta es una pregunta muy común y es bueno que estamos hablando de este tema porque hay mucha mala información acerca de que si uno puede arreglar por tener un hijo que tiene una condición médico. Desafortunadamente, la respuesta corta es que no. Eso no existe un trámite en que uno puede empezar en cualquier momento por tener un hijo con una condición médico que les va a ayudar a arreglar. Hay mucha confusión porque sí hay un proceso específico que tal vez eso puede ayudarle a uno a arreglar. Y este proceso es pues no es muy común y tiene que tener las circunstancias específicas para intentarlo. Y las circunstancias específicas son de que uno tiene que estar en los procedimientos de deportación, que quiere decir que el gobierno ya arrestó a esta persona o que la persona intentó de aplicar por un beneficio y fue negado y a veces en ciertos trámites después de que le niegan a uno le mandan a corte de migración. La persona va a tener que presentar. Y cuando está en esa situación en que tiene un caso activo de deportación, hay ciertas defensas de la deportación, ciertos trámites que uno solo puede hacer cuando está en los procedimientos de deportación. Específicamente hay uno que se llama cancelar la deportación. Para calificar por este proceso, este trámite, este beneficio de cancelar la deportación, hay tres requisitos generales. Primero, uno tiene que demostrar que
ha estado viviendo en el país por más de 10 años, desde que empezaron los procedimientos. También tiene que demostrar que la persona es una persona de buena carácter moral, que quiere decir que básicamente no tiene ciertos antecedentes penales en su historia o ciertas ofensas de la ley de migración. El tercer requisito general es que la persona tiene que demostrar que tiene un papá, un esposo o un hijo que es un ciudadano residente, que va a sufrir en una manera muy extrema si le niegan o si le deportan a su papá o su mamá, la persona que está en los procedimientos de deportación. Entonces, cuando uno ha escuchado de que porque uno tiene un hijo enfermo, un hijo con una condición médico y ha arreglado su residencia, tal vez fue por ese trámite que Mm, otra vez uno solo puede hacer cuando están los procedimientos de deportación, que quiere decir, mm. uno no puede intentar de aplicar por este beneficio en cualquier momento. Tiene que estar en peligro en que el gobierno está tratando de sacar a la persona y esas circunstancias de tener un hijo discapacitado tal vez puede ayudar en evitar esa deportación y aplicar por la residencia. Un niño puedes arreglar y de ahí se agarran y no es posible realmente. Bueno, ahora pues ya para ir finalizando, mi querido Brian, para que la gente pues también, si le interesa, te busque, te, te haga una cita, se la estás dando gratuita la primera cita, así es que pues es muy fácil, realmente se la estás poniendo muy fácil. ¿Qué es lo nuevo de migración ahorita? ¿Qué es? ¿A quién beneficia las nuevas leyes de migración ahorita? Pues hemos hablado un poquito de la visa U, el beneficio para víctimas de crimen. Antes de proseguir a las novedades, también quiero mencionar brevemente que hay otros beneficios para víctimas de crimen. Solo hemos hablado de uno, pero como mencioné antes, hay otros también que son muy importantes de saber. Ah, Hablemos de la visa U al referente de víctimas de violencia doméstica. Y pues sí, es común, es una ofensa común en que uno puede aplicar la visa U si ha sufrido de esa ofensa, pero también puede ser por otras ofensas como un robo con una arma, un disparo en la casa de uno, si alguien pasó balaceando y uno estaba en riesgo porque los balazos pegaron al edificio en que uno estaba adentro. Um, a veces uno puede aplicar por ofensas de la ley laboral, como si, por ejemplo, un empleador no le pagaba a uno lo que debía de pagarle y intentó de ocultar lo que hizo o no darle sus Ujú. descansos o algo así. Entonces es importante de entender que la visa U no es solo para violencia doméstica, pero sí es posible de aplicar por medio de o por un crimen de violencia doméstica que pasó. Um, otro beneficio, otro programa diferente que es un poquito similar, se llama VAWA. Es para las personas que han sido víctimas de abuso físico o crueldad emocional extrema. Ujú, Pero tiene que ser por parte de un cierto tipo de familiar. Puede ser por un esposo que es ciudadano residente, un ujú. papá que es ciudadano residente o un hijo que es ciudadano residente. Entonces, lo que es más importante de notar con el VAWA es que pues sí es cierto que es para violencia doméstica, pero no necesariamente violencia o abuso físico nomás, o solo. Puede ser que la persona sufrió de abuso emocional. Mm, Uh, otro aspecto, como mencioné, es que tiene que ser por parte o tiene que ser porque sufrió de abuso por parte de un cierto tipo de familiar que es ciudadano residente, esposo, papá o hijo. Si alguien mm, estaba casado con un ciudadano residente y le abusó físicamente o emocionalmente, debe de investigar si hay una manera de aplicar por el VAWA. El VAWA es diferente en que sí es cierto que hay límites de tiempo a veces, como por ejemplo, si alguien se divorció de su pareja abusivo entre 2 años, todavía sería posible de aplicar, pero si ya ha pasado más de 2 años desde que se divorció
ya no va a ser posible. Entonces es muy importante de hablar con un abogado de migración lo antes posible si alguien cree que tal vez puede beneficiar del VAWA. Otro programa que es importante es más para los jóvenes que han sido abusados, descuidados o abandonados por uno o los dos papás. Una cosa diferente con este programa que se llama Estatus Especial Juvenil es que el abuso o que fueron descuidados, eso puede ocurrir en otro país o aquí en los Estados Unidos. Entonces, tengo clientes que, por ejemplo, vivieron en El Salvador con su mamá y su papá. Su mamá fue abusado por su papá. La mamá escapó viniendo a los Estados Unidos. Los hijos se lo dejaron con la mamá de la mamá, su abuela, y después los hijos, cuando eran un poquito más grandes, vinieron a los Estados Unidos para reunir con su mamá. Y mientras tanto que vivía en su país de origen, su papá nunca estaba involucrado en su vida. Pues de esos niños, hasta los 21 años, pueden ser elegibles para aplicar por este estatus especial juvenil. No importa que el abuso ocurrió ya hace muchos años en otro país, lo que importa es que ya están aquí, que fueron abandonados o sufrieron de circunstancias similares por parte de uno de sus papás y ya pueden arreglar. Y eso puede ser un camino a la residencia con este estatus especial juvenil. Entonces solo quería mencionar eso porque tal vez una de las personas pueden beneficiar de uno de esos programas de VAWA o el estatus especial juvenil. Acerca de novedades, hablemos de la visa U, los cambios de eso, que ya uno no tiene que esperar 5 años para aplicar o para recibir su beneficio de un permiso de trabajo y una protección. Otra novedad no es tan bueno, pero hay algunas cosas que quiero aclarar acerca de eso. Específicamente estamos hablando del DACA. El DACA es un programa para las personas que vinieron a los Estados Unidos antes de los 16 años, que han estado aquí desde junio 2007 hasta el presente, que han ido a la high school, la preparatoria, o han estudiado inglés, o están en un programa de conseguir su educación preparatoria como adulto en una escuela de adulto. Pues esas personas podían recibir una protección de la deportación en un permiso de trabajo por 2 años. Pero hemos visto muchos pues riesgos a este programa, básicamente. Primeramente, la administración de Trump intentó de cancelarlo. Lo bueno es que unas cortes federales, después de intentar de cancelarlo, lo bloquearon, al menos para las personas que fueron aprobados en el pasado y querían seguir renovando su beneficio. Cuando entró el presidente Biden a la oficina, él canceló la cancelación que intentó de hacer Trump, que le dejaba a las personas aplicar por la primera vez de nuevo, que no era posible mientras tanto que el proceso o el tema estaba en los procesos de corte. Desafortunadamente, hace unas semanas recibimos malas noticias que por una demanda que hicieron ciertos estados contra el gobierno federal, como Texas y otros estados, que no estaban de acuerdo con el programa de DACA. Ellos hicieron una demanda en Corte Federal en Texas y el juez en ese caso básicamente hizo un orden para bloquear las solicitudes nuevas de DACA, que quiere decir que si uno no fue aprobado en el pasado, desafortunadamente ya no va a poder aplicar, al menos por el momento. Vamos a tener que ver qué pase con este caso de corte, pero por el momento el juez dio una orden diciendo de que solicitudes nuevas no van a ser aceptadas. Pero una cosa que quiero aclarar, las personas que fueron aprobados en el pasado todavía pueden renovar su DACA, todavía pueden
extender su protección de la deportación y su permiso de trabajo por los 2 años, mientras tanto que el caso está solucionando finalmente o con una resolución final. Ujú. También las personas que tienen DACA pueden solicitar un permiso para viajar al extranjero. Generalmente tener el DACA no le permite a uno salir al extranjero, pero si alguien tiene DACA y tiene una razón urgente, puede solicitar ese permiso, como por ejemplo, si tiene un familiar que está enfermo en su país de origen, como un familiar cercano, como Ujú. papá, abuelo, hermano, tío, algo así, con una prueba de la necesidad médica, la persona tal vez puede solicitar un permiso para salir del país. También por razones de escuela, si quiere estudiar en un programa en el extranjero por un semestre o por razones de su trabajo. Si el trabajo tiene que mandarle a uno a una conferencia o por otra razón relacionado con su puesto o su trabajo, uno que tiene DACA todavía puede solicitar esos permisos de salir al extranjero, aunque pues por el momento está bloqueado de aplicar por la primera vez al DACA. Ujú. Entonces eso es otra novedad, pero aunque las personas que no alcanzaron o no podían aplicar por la primera vez no pueden en este momento, no acabó todos los beneficios del programa, incluyendo la posibilidad de renovarlo y también aplicar por un permiso para salir del país. Wow. Me preguntan ahorita que cuando tienen la visa U, pueden tener ese permiso para salir ya cuando les dieron su permiso de trabajo. Ellos pueden salir a ver algún familiar que esté enfermo. Desafortunadamente, con el permiso de trabajo de la visa U, no. No es, eh, al menos por el momento, se Ujú. parece como el gobierno no les va a permitir a esas personas salir del país solo por tener el permiso de trabajo. Tal vez Ujú. puede venir un cambio de la política al respecto de ese tema en el futuro, pero por el momento solo por tener el permiso de trabajo, porque el gobierno está de acuerdo que la persona sometió todos sus documentos básicos Sí. y adecuados para comprobar que la solicitud es legítimo y recibir un permiso de trabajo antes de que tiene la oportunidad de hacer la revisión final. No va a ser posible para esas personas de aplicar por un permiso para salir al extranjero, desafortunadamente. Después de cuánto tiempo de tener el permiso de trabajo, estas personas pueden tener una residencia. La residencia es otro tema, pero sí es posible después de tener la visa o después de ser aprobado, uno puede aplicar por la residencia. Para contestar esa pregunta, voy a explicar el proceso de la visa en un poquito más detalle. Ujú. Hemos hablado de que ya con el cambio de política, las personas van a poder aplicar por la visa U y recibir un permiso de trabajo, tal vez entre 6 meses a un año. Antes era Perdón, antes era hasta como 5 años después de someter la aplicación, un estimado de tiempo para recibir el permiso, perdón. Um, de todos modos, desafortunadamente, el proceso va a ser largo para recibir la visa U. Y la razón por eso es por el límite de las visas U que existe. Por ley, el gobierno solo puede dar 10,000 de las visas US para todo el país cada año. Eso no quiere decir que solo van a aprobar a 10,000, pero para los 10,000 que aprueban en un año, solo ellos van a poder recibir una visa U y los demás van a tener que esperar una lista de espera. El gobierno no puede, o el presidente, una administración de presidente, la agencia de migración solo no puede subir el número de las visas US. Ujú. Eso tiene que venir con un cambio de ley que tiene que pasar por el proceso del Congreso. Entonces, hasta que hay más visas US que puede otorgar el gobierno por un cambio de ley, vamos a tener este problema
que hay un límite de las visas U y no hay suficiente para todos y tiene que esperar en una lista de espera hasta que le toca a la persona de recibir su visa U. Y eso puede tomar años para pasar. Antes del cambio a la política, muchos estaban esperando más o menos 10 años en total después de someter la aplicación hasta que tiene la visa U. Pero como mencioné, antes de los 10 años la persona era elegible para un permiso de trabajo. Tomaba 5 años bajo el proceso viejo antes del cambio de la política y que ya va a tomar menos tiempo, pero pues en total estaba tomando 10 años. Vamos a tener que esperar a ver cuánto tiempo va a tomar para que uno reciba la visa U. Sabemos que van a recibir el permiso de trabajo más pronto, pero la visa U todavía hay un tiempo de espera que esta política, este cambio de política no va a afectar, se parece, porque como mencioné, solo puede, el Congreso son los únicos que puede subir el número de las visas U cada año. Entonces, después de que han revisado la aplicación totalmente, han determinado que, pues sí, la persona, por cierto, puede cumplir con todos los requisitos. Es cuando ellos les van a poner o van a ser elegibles para la visa U. Puede ser que de todos modos va a ser un tiempo de espera de 10 años, pero lo bueno es que mientras tanto que están esperando esos 10 años, ya va a tener un permiso de trabajo y una protección de la deportación todo ese tiempo. Pero cuando uno tiene la visa U, cuando ya ha empezado los 4 años de la visa U, la persona puede acelerar el proceso de aplicar por la residencia, como por ejemplo, puede hacer una petición familiar por medio de su hijo o un esposo que es residente o ciudadano. Y ya que ha recibido la visa U y un perdón de las ofensas de que tiene en su historia, la persona puede acelerar el proceso para aplicar a la residencia cuando ya tiene su visa U. La otra opción más común es que en el 4.º año de la visa U, el año final de tener el estatus de la visa U, uno puede aplicar por su residencia y lo puede hacer solo, no tiene que hacerlo por medio de una petición familiar. Es una oportunidad que está disponible para todas las personas que han tenido la visa U, pero las personas tienen que esperar hasta el 4.º año, el año final, para hacerlo. Entonces, es difícil en este momento de decir cuánto tiempo va a tomar para llegar a esa posibilidad de aplicar a la residencia. Puede ser que va a tomar 10 años para recibir la visa U todavía, pero lo bueno es que van a tener un permiso de trabajo por la mayoría de ese tiempo. Cuando tiene la visa U, tal vez las personas van a tener más opciones en acelerar el proceso por medio de una petición familiar o, como mencioné, como muchos lo hacen, aplicar por la residencia en el 4.º año de tener el estatus de la visa U. Wow. Bueno, pues hay que animarlos, ¿verdad? Para que vayan contigo y todas las dudas que tengan, yo sé que Brian les va a decir la verdad. ¿Se puede, no se puede o qué tienes que hacer para que se pueda? ¿Verdad? Brian, por último, de nuevo tu página y la dirección donde estás, si se puede dar, para que la gente, pues te tienen que llamar primero, ¿verdad? Para hacer una cita. Sí, es mejor de marcar a la oficina para Ujú, agendar una cita porque, pues bueno, debemos de hablar acerca de que si existe opciones, si ujú. hay un trámite que podemos hacer, revisar cualquier duda que uno puede tener. La mejor manera para muchos es hacerlo en una cita telefónica para que no Ujú, tiene que venir en persona, y especialmente si vive muy lejos de la oficina. Um, ujú, pero bueno, sí, la mejor manera es de programar una cita telefónica para que podamos hablar sí, de las preguntas que uno puede tener. Si es ok, necesario o mejor de hablar en persona, podemos programar una cita de 1 hora en persona también. ok, Me pueden marcar en la oficina. El número otra vez es 916 sí, 306
916-306-0606, 916-306-0606. También me pueden encontrar en mi página pública de Facebook, que es bajo el nombre Abogado Brian López, y Brian es B-R-I-A-N López, Abogado Brian López. Ahí es donde uno puede encontrar mi número de teléfono, la dirección de la oficina, novedades de migración, videos de migración, como cosas así. Pues Brian, ¿qué te puedo decir? Muchísimas gracias. Muchas gracias por esta entrevista. Yo sé que a muchas personas les va a servir y yo sé que mucha gente te va a buscar. La última pregunta que me están haciendo por aquí, ¿tú puedes litigar con cualquier estado de Estados Unidos o solamente en California? ¿Puedes repetir? Estaba cortando la señal, discúlpame. No te preocupes. Que si puedes litigar o hacer un caso en cualquier estado de Estados Unidos. Sí, buena pregunta. Sí, sí es cierto que porque la ley de migración es ley federal y yo puedo ayudar a cualquier persona en cualquier estado, incluyendo personas que viven en otros países, pero la ley de migración le permite a un abogado que tiene una licencia en cualquier uno de los 50 estados ayudar a una persona y no importa dónde vive la persona, si estamos hablando de temas de migración. Ok, por eso es tan importante el teléfono, amigos. Ya lo puse yo también ahorita para que lo agarren porque este se va a compartir a 150 grupos más, Brian. Y son mexicanos en Mississippi, mexicanos en Nueva York. Entonces yo sé que va a llamarte mucha gente. Muchas gracias, Brian. Muchas gracias. De verdad que nos has aclarado muchas cosas, ¿verdad? Al público. Y bueno, pues cuando haya nuevas, pues si te animas, regresas, me avisas y con todo gusto claro. para que todos estén informados. Y a mí me interesa también que te conozcan porque créanme que es una persona súper honesta que te va a decir, no, esto no es así, esto sí se hace, esto que estás haciendo no está bien, que ahora mucha gente no es honesto, ¿verdad? Pues a veces por el dinero, ¿verdad? Entonces, yo les invito a que, por favor, si tienen alguna duda de migración, le llamen a Brian. No está cobrando por su llamada, ¿verdad? Al contrario, se la está haciendo muy fácil para que usted, pues decida quién le va a llevar su caso. Muchísimas gracias, Brian, que Dios te bendiga y que sigas apoyando tanto a la comunidad como lo haces. Y aunque dices que no eres rico, vas a ser muy, muy rico. Yo sé que Dios pone tu proyecto, para lo que veniste a este mundo, y él lo sabe y te va a dar esas herramientas, lo que necesites para hacerlo más grande, para que puedas apoyar a muchos más latinos. Te quiero mucho y que Dios te bendiga. Gracias. Gracias, Charo. Gracias, muchísimas gracias. Cualquier asunto en el futuro, si tus seguidores tienen preguntas, pues sí, me gustaría venir para que podamos volver a hablar de esos temas de migración y cualquier otro tema que es importante que está relacionado con migración. Fue un placer. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, amigos. Pues ya nos vamos. Ahora sí nos extendimos mucho, pero gracias por tu tiempo, Brian. Y pues ya saben, amigos, con Brian va usted a lo seguro, ¿verdad? Igual él le va a decir sí o no. Y si es no, yo sé que él le va a ayudar a buscar la manera de que usted pueda arreglar, porque él vino a eso, a este mundo, ¿verdad? Gracias. Bye. Gracias, Charo. Bye, chicas. Que Dios me los bendiga a todos, Brian. Mucha suerte, muchas bendiciones. Bye, bye.